Bienvenidos otra vez a otro estudio de la Palabra de Dios y seguimos en la serie Alégrense del Salmo 33. Este es el capítulo número 5, la sección número 5. Así que te animo a que si tienes la Biblia cerca tuyo, que la abras. Voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Y hoy nos vamos a estar enfocando en dos versículos, en los versículos 10 y 11, pero quiero que empecemos a leer desde el principio hasta el versículo 11. Esto es lo que dice en la nueva versión internacional. Canten al Señor con alegría. Ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaban al Señor al son del arpa. Entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una nueva canción. Toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa y fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Versículo 10 dice esto. El Señor frustra los planes de las naciones y desbarata los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Leamos otra vez el versículo 10 y 11. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Bueno, cuando leo estos versículos, no puedo más que pensar que decir, Señor, qué maravilloso que sos, qué grande que sos. Hay atributos muy importantes en estos dos versículos, y uno es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, y al mismo tiempo cuando hablo de soberanía, no puedo pensar en otra cosa más que los planes. Que Dios, muchas veces hablamos acerca de que Dios predestinó cosas, ¿no es cierto? Y a veces cuando pensamos en el sentido de si las cosas están predestinadas, significa que si Dios lo hizo todo de antemano y ya no hay nada que cambiar. Y otra fuente de pensamiento también dice que tenemos total albedrío, la total capacidad de decidir por nosotros mismos y decidir nuestro futuro. Entonces hay una tensión ahí. Entonces cuando yo pienso en planes, significa que Dios lo pensó todo y no tengo autonomía, o tengo totalmente autonomía y Dios no tiene ningún poder para cambiar las cosas. Bueno, bienvenidos a la tensión de dos conceptos bíblicos que son muy importantes, pero que al parecer son contradictorios entre uno y otro. Y por muchísimos años hubieron gente que estuvieron debatiendo por un lado o por el otro, pero yo quiero animarte a que tengamos una mezcla, una mezcla saludable entre los dos conceptos, porque aún Dios te dio la capacidad de decidir, pero no significa que Él no sepa hacia dónde las cosas van, ¿no es cierto? Porque Él no está atado al concepto de tiempo, sino que Dios no tiene principio ni fin, nosotros lo tenemos. Por eso es que cuando el salmista nos lleva por medio de este caminar por medio del salmo y habla acerca de por la palabra de Dios fueron creados los cielos, por el soplo de su boca las estrellas, el poder de Dios, ¿no es cierto? Que él habló y todo fue creado. Nos da la perspectiva también de la creación en el sentido de lo grandioso que es Dios. Entonces llega cuando está haciendo este zoom, como es una perspectiva de ir de lo mayor a lo menor, hablamos acerca de planes porque inevitablemente en tu vida diaria hay que hacer planes. Tienes que hacer planes. Y yo también tengo que hacer planes. Y hay planes buenos y hay planes no tan buenos. Entonces, ¿qué es lo que el salmista está pensando cuando habla acerca de que el Señor frustra los planes de las naciones? Bueno, está hablando acerca de la historia. Seguramente el salmista está pensando en los tiempos en que, por ejemplo, la Torre de Babel, ¿no es cierto? Que los hombres
decidieron designar un plan para llegar hasta el cielo, y Dios frustra sus planes y cambia sus planes. Otras cosas que posiblemente el salmista está pensando son los momentos de tensión que el pueblo de Israel estuvo sufriendo durante muchos años, cuando un enemigo venía a atacarlos, y de repente vemos que Dios actúa en favor de su pueblo, que Dios da la victoria aún a pesar de ser menores, a pesar de ser el punto, ¿no es cierto?, de tener la minoría o la menor capacidad. Significa que Dios está comprometido con la obra de sus manos. Significa que Dios no está de brazos cruzados esperando ver cómo nos destruimos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, sino que está metido, está comprometido con su creación. Y esto nos lleva también a ver que no solamente que Dios es soberano, sino que con el tema de la soberanía de Dios, vemos que los planes de Dios no cambian, que los planes de Dios permanecen, ¿no es cierto? Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no es cierto? Así que vemos estas dos tensiones entre los deseos del hombre, que son incitados, una mezcla entre tus propios deseos y los susurros del enemigo, ¿no es cierto?, para hacer lo que no debemos, y los planes del Señor. Entonces, si pensamos así en sentido macro, vemos, uno puede decir, no estoy haciendo las cosas malas, y como que estoy cerca de los designios de Dios. Pero ¿cuál es el designio de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Bueno, el deseo de Dios, si uno abre la Biblia, el principio y el final, es la redención de su creación, redimir a su creación de los efectos del pecado. El plan de salvación es donde encontramos en la palabra el constante trabajo de Dios en acercarse a su creación y de dar cuenta de su amor, de su cuidado y de su protección. Y también la historia y la palabra de Dios nos hace acordar el sentido de nuestra torpeza y nuestro propio tosudez de seguir en nuestros propios planes. Entonces, para el seguidor de Cristo, para el discípulo, para la persona que desea seguir al Señor Jesús, la pregunta constante es ¿cuál es el plan de Dios? Y el plan de Dios es salvación, ¿no es cierto?, y usarnos a nosotros como instrumentos, sus manos y sus pies, para que seamos sus embajadores, seamos los que llevemos las buenas nuevas, ¿no es cierto? Nos hace pensar en este privilegio y nuestra responsabilidad. Por eso es que a veces sentimos la tensión, esta tensión interna acerca de ver si los planes del Señor permanecen para siempre, y Él frustra los planes de las naciones, ¿no es cierto? Nos hace pensar, ¿cuáles son mis planes? ¿En qué lado estoy, por dónde estoy enfocando mis cañones, mi vida, hacia dónde va? Esto me hace acordar que muchas veces vamos al Señor para que el Señor bendiga nuestros planes. Y vemos que traemos sobre los planes hechos, pero quiero animarnos a que pensemos en el amor y en el deseo del Señor de que todos lleguen a conocerlo, ¿no es cierto?, a vivir. ¿Y por qué el Señor nos redime y nos salva? Sino por el sentido y el deseo de que tengamos una relación con Él. Estaba leyendo un libro hace unos días y hablaba acerca del concepto del barro y el alfarero, ¿no es cierto? Que el Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, y el Señor usa el barro que es moldeable, pero no usa lo que no es moldeable. Entonces la pregunta número uno es, cuando hago mis planes, ¿quién es el que tiene prioridad? ¿Qué tanto espacio le doy al Señor para que cambie mis planes? Y a veces nos empieza a agarrar un poco de inseguridad, nos empieza a agarrar un poco de ansiedad, tal vez, porque estamos inseguros. Nuestra propia inseguridad y nuestro propio
debilidad nos hace estar pensando que no vamos a poder, hacerlo, pero Dios siempre está con nosotros cerca. Si uno piensa en el sentido humano, Henry Blackaby en su libro Experimentando a Dios dice que, a diferencia del concepto humano de un siervo que va a su señor y le pregunta qué quieres que haga y le manda la tarea y lo manda a hacer, el concepto de Dios es diferente, porque Dios no nos da la tarea y nos manda a hacer la tarea por nosotros mismos, sino que Dios quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. El fundador de la alianza que está en la y misionera diría que el concepto del cristiano tiene que enfocarse en dos vías. Una vida que es de intimidad con Cristo y una vida de servicio, ¿no es cierto?, de misión, de conocer a Cristo más en profundidad, con más intimidad, y que a través de esa intimidad con Cristo podamos llevar esa vida a otros, a que podamos amar a otras personas, a ver lo que nosotros constantemente ignoramos. Entonces, mi pregunta siempre va a analizar, ¿no es cierto?, los planes que estoy haciendo en el día a día, ¿están alineados con los planes de Dios? Nuestra responsabilidad no es hacer que las personas conozcan a Cristo y de presionarlos, sino que yo no puedo hablar a otros acerca del amor de Cristo si yo no estoy experimentando el amor de Cristo. Si no puedo invitarlos a una relación con Dios, si mi relación con Dios no es adecuada. No es un concepto de culpa o de responsabilidad y de presión, sino estoy movido por el amor de Cristo a alcanzar a otros. Pero lo que pasa es como Dios nos dice en Romanos 12, ¿no es cierto?, de ofrecernos como sacrificio vivo. El problema del sacrificio vivo es que siempre termina queriendo salir corriendo del altar. Y esa es mi vida también. Cada día debo renunciar a mis propios deseos, de hacer mis propios planes y decir: Señor, te entrego mis planes, te entrego mi vida. Señor, úsame. Y vivir en esa relación de calidad de vida y de devoción a Cristo, que nos lleva a vivir experimentando a Dios en mi día a día. Porque el Señor dijo lo siguiente: a veces el Señor Jesús usó términos fuertes para hablar acerca de los planes y cómo nuestra vida debe estar alineada con Él. En Mateo 12:30 el Señor Jesús dijo: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Duro. Es duro porque el Señor es claro. El Señor no quiere que haya personas que conocen a Cristo y estén de brazos cruzados, sino que mi vida es un constante experimentar a Cristo. Si no tengo claro cuál es la misión, en dónde el Señor me está llamando a hacer algo, mi trabajo no es preocuparme y estar en ansiedad acerca de qué me estoy perdiendo, sino de enfocar mi atención al primer mandamiento, a amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente. Entonces, la pregunta es: ¿puedo decir que estoy enamorado de Cristo hoy en día? ¿Puedo decir que estoy deseoso de que sus planes se pongan en marcha? ¿Estoy abierto a que el Señor cambie mis planes? Es una buena pregunta para todos nosotros hoy en día, y a medida que crecemos, parece ser que nuestra moldeabilidad parece ser más complicada, ¿no es cierto? Porque queremos planear, decidir y estar seguros del futuro. Pero te animo a que en estos días te pongas tu atención en el Señor. Salmo 37, 23 y 24 dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. En tiempos en que estamos con un tiempo de total ansiedad y de no saber qué pasa en el futuro, yo te animo a que
a que pongas tus ojos en Cristo, a que fijemos nuestra atención en Él, que pongamos al Señor Jesús como prioridad. Mateo 6:33 nos recuerda eso, ¿no es cierto? De poner a Cristo en primer lugar. Y cuando pensamos en los planes, quiero que nos concentremos en buscar la voluntad del Señor, y eso empieza por amarlo más. Porque sabemos que puedo planificar todo, pero el Señor quiere guiarnos y quiere llevarnos a buen puerto. Y ese buen puerto siempre está conectado con una vida que está en relación íntima con Jesús. Te animo a que no quieras agradar al mundo o a otras personas y al mismo tiempo a Cristo, porque no se puede. Mi vida siempre está en constante tensión en agradar a otros, en hacer mis propios planes y en agradar a Cristo. Entonces la pregunta es ¿cuál es el que tiene más fuerza en todo eso? Y en ese momento me hace acordar en que tengo que decir que Señor, que tú crezcas y que yo decrezca. Señor, sé que el futuro está en tus manos, que los planes de otras personas pueden ir en cierto rumbo, pero el futuro de todos nosotros está en las manos de Cristo. No hay mejor lugar para ti y para mí que vivir en el centro de la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es? ¿Cómo puedo vivir en eso? Quiero que tu ansiedad baje, que no te pongas como loco, que no te pongas todo triste porque te perdiste el bote, porque si estás con vida todavía Dios tiene planes de amor y de cuidado para con nosotros y de que seamos sus manos y sus pies. Aunque es pandemia o no pandemia, problemas o no problemas, en medio de todo el Señor está buscando corazones que sean dóciles a su guiado, porque la bendición está en donde está Cristo. Donde está Cristo, ahí estoy bien. Si acá o allá, dentro o afuera, lo más importante es que pueda crecer en mi relación con Cristo. Te animo que el Señor guíe tus pasos. Quiero leerte este pasaje del libro de Blackaby, Experimentando a Dios, que dice que Dios está más interesado en cumplir los propósitos de su reino más que lo que tú estás. El Señor no te va a llevar a tu próxima misión sabiendo que no estás preparado. Deja que Dios te reoriente y te oriente. El siervo no le dice al maestro en qué clase de asignación o de misión necesita ir. El siervo espera a que su señor lo guíe a su próximo esta asignación. Entonces, sé paciente y espera. Esperar en el Señor no es una pérdida de tiempo para ti. Deja que Dios use los tiempos de esperar en Él para moldearte y darte la forma que Él desea en tu carácter. Que este tiempo no te sientas que es una pérdida de tiempo, porque no hay día que es una pérdida. Si cuando estamos enfocados en agradar al Señor y dejarlo que transforme en nuestros corazones. Así que si no tienes en claro cuál es tu misión o tu llamado específico, tu tarea para hacer, concéntrate en el Señor, en amar al Señor más, porque sé que Dios te ama con tal amor que ni siquiera tu cabeza puede entender cuánto te ama. Yo tampoco, pero el Señor nos sigue amando. Entonces quiero animarte a que centres tu vida en los planes de Cristo, porque ahí no hay nunca una pérdida. Siempre es un buen puerto donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos guía y cuando vivimos en comunión con Cristo. Te estoy orando para que tú y yo y nuestra congregación, esté donde esté, podamos crecer en conocer a Cristo más y de confiar en Él en el día a día. No te desesperes por las grandes cosas, por ser
por estar enfrente de multitudes. Concéntrate en agradar a Cristo en el día a día y de tener comunión con Él, aun aunque sea lavando platos. Que el Señor te bendiga.